Qué gusto estar una vez más con ustedes, tener el privilegio de traer la palabra de Dios. El tema que vamos a tratar hoy es la comunión en Cristo. El título es Nuestra comunión en Cristo. Y vamos a hablar sobre 4 aspectos. El primero es la base de nuestra comunión. El segundo es la experiencia de nuestra comunión. El tercer punto es ¿qué amenaza nuestra comunión? Y el cuarto, el fruto de nuestra comunión. Entonces, yo también quisiera orar para empezar. Amado Señor, no quiero que por mi boca salgan palabras propias, palabras guiadas por mi corazón, sino que todo lo que pueda hablar, comentar, sea guiado por tu espíritu. Gracias que hoy vamos a leer directamente tu palabra y esto sí estamos seguros que tu palabra tiene poder, que tu palabra quebranta nuestro corazón y discierne los pensamientos de nuestra mente, Señor. Y pedimos que tu palabra hoy obre de una forma poderosa en cada corazón, en cada vida, y nos transforme. Y todos valoremos muchísimo, como nunca antes, nuestra comunión contigo y nuestra comunión con tu iglesia, tu pueblo. Así sea, oh Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, entonces, como decía, el primer aspecto que vamos a mirar es la base de nuestra comunión. Nosotros como creyentes tenemos una comunión con Dios real, una comunión con los demás hermanos, con la iglesia, una comunión real, una comunión con Dios profunda, con su iglesia igualmente profunda, objetiva, espiritual. No es algo imaginario. La comunión que nosotros tenemos, la palabra comunión en el original griego, es la palabra koinonía, que habla de eso precisamente, de una unión profunda, espiritual, de una unión con un propósito. El Señor fue quien tuvo la idea, el Señor fue quien quiso que nosotros tuviéramos unión con Él, que nosotros nos uniéramos a Él, que nosotros hiciéramos parte de Él, de su pueblo, de su familia. Y tenemos como creyentes el mismo Señor. Nos une que tenemos el mismo Señor. Nos une que tenemos el mismo Espíritu. El Espíritu Santo ha sido dado a todo creyente. Tenemos la misma fe, la misma certeza de lo que se espera, la misma convicción de lo que no se ve. Tenemos el mismo amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces tenemos un amor que no busca lo suyo, que no guarda rencor, que todo lo sufre, que todo lo cree, un amor que todo lo soporta. Y tenemos una misma esperanza. Como creyentes creemos que Jesucristo volverá, que vamos a vivir una fiesta como nunca jamás hemos experimentado, las bodas del Cordero. Y vamos a vivir un milenio cogobernando con Cristo en esta tierra. Y vamos a vivir la eternidad con Dios, una esperanza gloriosa. El Señor decidió tener comunión con nosotros por su soberanía, por su gracia. Quiero volver a repetir la definición de gracia que se encuentra en el diccionario Strong, que es este diccionario que nos da el significado de las palabras en hebreo, las palabras bíblicas en hebreo y también las palabras bíblicas en griego. Y gracia ahí en el griego, me gustó la definición, dice que es la acción directa de Dios sobre nuestra vida que se manifiesta cotidianamente. Entonces, la gracia de Dios es, imagínate, piensa en eso esta mañana, es la acción de Dios sobre tu vida. La gracia de Dios es que, y todos los días la experimentamos, ¿no? Dios actuando, influenciando nuestra mente, nuestro corazón, influenciando nuestros sentimientos, influenciando nuestros pensamientos. Cuanto más cuanto nos exponemos a su palabra,
su gracia influencia nuestra vida de una forma poderosa. El Señor entonces es el que decidió, dio el primer paso para que nosotros tengamos unión con Él, comunión con Él. Y todo eso se logra por nuestra fe en Cristo Jesús. Fe que a propósito nos fue regalada también, porque es un don de Dios. Hoy vamos a hacer un ejercicio de lectura. Yo sé que a todos ustedes les encanta leer. Entonces nos vamos a deleitar en la palabra de Dios. En su pantalla van a aparecer los textos. Si están un poco retirados, si no alcanzan a ver, yo los animo a que se acerquen. Y todos vamos a estar leyendo al mismo tiempo la palabra. Yo he orado todo mucho tiempo, desde que Steven me invitó, que la palabra del Señor hoy obre mucho en cada uno de nuestros corazones y que sea ella misma la que nos dé luz, nos dé revelación acerca de la comunión, de cómo tenemos comunión con Dios y cómo esa comunión que tenemos con Dios, nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Padre, esa comunión se exprese entonces en la comunión con la iglesia. Entonces el primer texto que vamos a leer todos muy concentrados ahí, leyendo al tiempo, vamos a leer bastante, vamos a deleitarnos mucho en muchos textos. El primero va a ser Efesios capítulo 1 y vamos a leerlo desde el 3 al 14. Entonces va a aparecer en la pantalla el texto bíblico y lo vamos a leer. Yo haré pocos comentarios, pero haré algunos comentarios sobre la marcha. Dice allí: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones. Vamos entendiendo todos muy concentrados. Nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Porque, comunión, estamos unidos a Cristo. Por eso es que nos puede bendecir el Señor con toda bendición espiritual. 4. Incluso antes de haber hecho el mundo, y eso es algo que nos vuela los sesos, ¿no? ¿Cómo es posible? Existíamos antes de que el mundo existiera en la mente de Dios. Y antes de haber hecho el mundo, Dios ya nos amaba. Dios nos amó. Y no solo nos amaba, nos eligió en Cristo para que seamos santos, apartados para Él, para que seamos santos e intachables a sus ojos. Ese es el propósito del Señor con tu vida. Él te está haciendo santo, te está apartando del mundo, te está apartando de ti mismo y te está haciendo intachable a sus ojos, poco a poco, su obra poderosa en nuestras vidas. Versículo 5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. Amén. Ya lo hemos alabado y todo el resto de la vida que tengamos en esta tierra y en la eternidad lo alabaremos por su abundante gracia. Los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad. La bondad es su ser, la bondad es su generosidad. Él siente bien hacia ti, él, él te ama, Él solo quiere lo bueno para ti y para tu familia. Él desbordó su bondad sobre nosotros, junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Sigamos. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Creo que sí, me estaban diciendo por el chat que la cita está, o sea, es Efesios 1, ¿no? Pero vamos bien, 10. Y el plan es bueno, entonces dice el 9. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo,
la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente, vamos a saber cuál es el plan. A su debido tiempo, Dios reunirá comunión, va a unir, Dios unirá, reunirá, volverá a unir todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Eso es algo que nos da mucha, total y absoluta paz, ¿no? El Señor, el Dios Todopoderoso, omnipotente, hará que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Nadie va a estorbar su plan con nuestra vida, ni nosotros mismos podemos estorbar su plan con nuestras vidas. Su plan con nuestras vidas se va a cumplir y es su comunión con nosotros, reunir en Él todas las cosas, reunirnos con Él. Nadie estorbará eso. Versículo 12, el propósito de Dios fue que nosotros, los judíos que fuimos los primeros en confiar en Cristo, entonces el autor es el apóstol Pablo, él era judío y por eso dice los judíos, el propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, él está escribiendo a la iglesia gentil de Éfeso, a la iglesia de los iglesia de no judíos en Éfeso. Entonces dice que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, o sea, los no judíos, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos. ¡Qué bendición! Al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Ese es el propósito de nuestra vida, darle gloria y alabanza a nuestro Señor. Entonces, como podemos ver ahí, ¿cierto? La base de nuestra comunión es la soberanía de Dios, la decisión soberana de Dios de que tengamos con Él esa unión eterna. Bendito sea el Señor. Y también vamos a leer Juan capítulo 17. Es interesante este capítulo, es maravilloso porque es la oración de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan, ¿cómo pudo Juan recoger las palabras que el Señor Jesucristo le habló a su Padre? ¿Estaría cerca cuando estaba orando Jesús? ¿O indudablemente el Espíritu Santo de Dios le reveló a Juan lo que Cristo le pidió al Padre? En todo caso, es la verdad y este versículo habla muchísimo de la comunión de nosotros, tuya, hermana, tuya, hermano, tu relación con Dios, tu comunión con Dios. Y como decía, la base de nuestra comunión es que es el deseo de Cristo, es el deseo de Dios, que tú tengas coinonía con Él, que tú tengas unión con Él, que tú vivas eternamente con Él, que tú lo disfrutes, que tu placer sea el Señor, que tu amor sea el Señor, tu temor sea el Señor, tu vida sea el Señor. Vamos a ver cómo oró el Señor Jesucristo. Después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él, a su vez, te dé la gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Entonces, recordemos que la comunión es por la soberanía de Dios. Y el Dios Padre escogió a unos seres humanos, ahí dice, Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Nos escogió a nosotros y se los dio, nos dio a nosotros al Hijo. Somos el regalo de Dios para su Hijo. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti. De pronto no sé si alguien esté esta mañana aquí y aún no conozca al Señor Jesucristo, no conozca a Dios.
Este versículo te dice claramente lo que es tener vida eterna, lo que es estar confiado que después de la muerte sigues vivo. Simplemente la muerte será una transición de lugar, ya no estarás en la tierra, pasarás a la presencia misma de Dios, lo podrás ver con tus ojos. Y la vida eterna empieza aquí, en esta vida. ¿Y cómo puedes tener vida eterna? En el versículo 3 lo puedes leer. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Entonces, ven a Cristo esta mañana y tendrás vida eterna. Versículo 4. Yo te di la gloria aquí en la tierra, al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre, para que estén unidos comunión. Para que ese es el propósito de Dios. La comunión entre nosotros nunca se romperá, porque es el propósito de Dios y Él hace todo lo que quiere. Para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las escrituras. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo. Como que sientes eso, que ya no perteneces al mundo, claro que sí, lo debes sentir porque eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Por eso esa relación nuestra con el mundo, ¿no? Porque no pertenecemos al mundo. Así como yo tampoco, Cristo tampoco pertenece al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Entonces, la importancia de leer la palabra como estamos haciéndolo esta mañana, que en estos días tu lectura bíblica se incremente mucho por lo que dice allí, ¿no? Hazlos santos con tu verdad. Queremos apartarnos más y más para el Señor, pues la palabra de Dios nos ayuda para ese fin. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Amén. No te pido solo por estos discípulos, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Comunión. Es una petición del Señor Jesucristo. La comunión es una petición que el Señor Jesucristo le hizo a su Padre. Entonces la comunión es real, es verdadera, es cotidiana, es eterna. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Porque creen muchos que es verdad que Dios envió a Cristo para salvarlos, por eso, por esa oración que el Señor hizo. Versículo 22, les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste,
porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Aleluya. Entonces tu amor por mí, mira lo que está en nosotros, estará en ellos. Tu amor por mí estará en ellos. Y yo también estaré en ellos. Aleluya. El Señor, el apóstol Pablo, su vivencia con Cristo llegó a tal profundidad su comunión, ¿no? Que dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Impresionante. Entonces, la base de nuestra comunión es la voluntad de Dios, es la soberanía de Dios, es el poder de Dios, es la decisión de Dios soberana, que nosotros tuviéramos comunión con Él. Y entonces, el segundo punto es la experiencia de nuestra comunión. Cuando contesta Dios Padre esta oración que Dios Hijo le hizo? Eh, Esta oración de Juan 17 fue contestada en Hechos cuando el Espíritu Santo de Dios vino. Cuando el Espíritu Santo de Dios entra en los primeros creyentes, en esos apóstoles, en esos hermanos y hermanas que estaban allí reunidos, el, la oración de Juan 17 se cumple. Dios está en los creyentes. Desde ese día el Espíritu Santo entra en el corazón del creyente y la comunión es absoluta, es completa. El creyente está en Dios y Dios está en el creyente. Comunión. ¿Y cómo se expresa esa comunión? ¿Cómo se vive esa comunión en el día a día? Por medio de la iglesia. En la iglesia experimentamos la comunión. En la iglesia experimentamos la comunión. Pero para unirnos a la iglesia, primero tenemos que experimentar la salvación. Una persona puede estar ahí en el local o puede estar hoy mirando la pantalla y aún no tener comunión porque todavía no es salva, todavía no tiene el Espíritu Santo. Y entonces leamos Efesios capítulo 2, del 8 al 10, donde nos explica la salvación. Dice allí, Dios los salvó por su gracia. Recordemos que gracia es la acción directa de Dios sobre tu vida. Y oramos al Señor que en este momento tú estés experimentando la gracia de Dios, que Dios esté influenciando tu mente, tu corazón, y tú puedas estar por su gracia entendiendo lo que estamos leyendo y puedas llegar a ser salva. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo, Él nos creó de nuevo. Si tú crees en Cristo, Dios te va a crear de nuevo. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Amén. Entonces, eh, cuando creemos en Cristo, nacemos de nuevo, somos vueltos a crear. Y entonces, los que nacemos de nuevo, los que creemos que Cristo murió por nosotros en la cruz, que Él resucitó de entre los muertos, empezamos a ser parte de la iglesia. Y como parte de la iglesia empezamos a experimentar la comunión, no solo con Dios Padre, no solo con Dios Hijo, sino con los hijos de Dios, con nuestros hermanos y nuestras hermanas. Es una experiencia gloriosa el pertenecer a la iglesia. El Señor usó varias figuras como para que pudiéramos entender también esto de la comunión. Él describe la iglesia como una familia cuyo padre es Dios. Él describe la iglesia como un rebaño cuyo pastor es Dios. Él describe la iglesia como un edificio y cuya piedra angular es Jesucristo. Y él describe la iglesia como un cuerpo. Todo esto buscando que nosotros podamos entender la unidad, la comunión de la iglesia. Y el cuerpo depende, ¿no? Él dice que si nos duele un pedacito de nuestro cuerpo, todo el cuerpo se duele con él. Para hablar de la unidad que tenemos es algo precioso. Y la cabeza del cuerpo es Cristo. Entonces, cuando somos unidos a la iglesia,
empezamos a vivenciar la comunión. Leamos para desarrollar esta idea, que el Señor nos ayude, leyendo Efesios 1, 22 y 23, con la idea de la experiencia de la comunión en la iglesia. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas, para beneficio de la iglesia. Entonces, el beneficio de Dios se derrama, se esparce, se manifiesta en la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas, en todas partes, con su presencia. Donde está la presencia del Señor hay plenitud, plenitud de gozo, plenitud de amor, plenitud de satisfacción, plenitud de paz. La iglesia es el lugar de la plenitud o el pueblo de la plenitud de Dios. También leamos Efesios 2, del 19 al 22. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, otra figura, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Esa es una linda definición de la iglesia, ¿no? Esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu Santo. Entonces, qué bendición pertenecer a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y cada vez que nos reunimos, como lo hicimos hoy a través de este Zoom, participamos de un símbolo. Hay un símbolo en cada una de nuestras reuniones, que es la Santa Cena. En ese símbolo de nuestra comunión, que tenemos cada 8 días, ¿no? Tenemos para expresar de una manera que así lo dispuso el Señor, a través del pan, a través de la copa, expresamos nuestra comunión. Es un símbolo de nuestra comunión, la Santa Cena. Antes de tomar la cena, el mismo 1 Corintios 11 nos anima a que nos arrepintamos por cualquier división, de pronto alguna malquerencia con algún hermano, alguna hermana, algún percance con alguien, que nos sentamos plena paz. Ideal antes del domingo, una llamadita, mira, no me estoy sintiendo bien por lo que me dijiste, perdóname, ponernos en paz. En la cena hacemos memoria de Cristo, entonces como nos dirigió hoy Steven, a través de la vida de estas 4 mujeres, como exaltó el Señor su gracia, ¿no? Para con nosotros, muy lindo, como podemos pensar cuánta gracia, cuánta misericordia tuvo Dios de nosotros. Hacemos memoria de su obra en la cruz. Recordamos el pacto que está en Jeremías, ¿no? Que dice que cambiará nuestro corazón, que no se acordará nunca más de nuestros pecados. Es una belleza. Y anunciamos que él regresa también por medio de la cena. Recordamos que el Señor vuelve, y sabemos que todo lo que está pasando, pues Él lo anunció con antelación. Habló de pestes, habló de guerras, de hambres, de todo esto. Y también antes de la cena, durante la cena, siempre nos examinamos a nosotros mismos. El Espíritu Santo nos muestra nuestro pecado y nosotros procedemos a arrepentirnos y así tomamos la cena. Es una experiencia de comunión maravillosa donde valoramos tanto, ¿no? Profundamente valoramos nuestra comunión con el Señor. Esa es la experiencia que tenemos nosotros los creyentes en la iglesia. Y como tercer punto, meditemos acerca de qué amenaza nuestra comunión. ¿Cuáles son las amenazas que se ciernen contra nuestra comunión? Y básicamente quisiera sintetizarlo con el pecado, que lo mencionaba ahorita Steven. Y el pecado es esa actitud que puede levantarse en nuestro corazón, una actitud de indiferencia, una actitud que se levanta en nuestro corazón
que quiere ignorar la omnipresencia de Dios, que Él está en todas partes, que Él nos está mirando, ahí en el cuarto cuando estamos solos, ahí cuando tenemos el celular en la mano, cuando creemos que solo nosotros estamos viendo la pantalla. Eh, Todo eso, el pecado de dudar de su palabra, el pecado de hacer lo que a él le desagrada y pensar que no tiene consecuencias. Todo eso amenaza nuestra comunión y es, digamos que generado por tres agentes que la Biblia habla de que son nuestros enemigos, que son el mundo, la carne y Satanás. Sabemos que el mundo digamos, por decirlo así, es como el sistema filosófico de principios, de valores que el mundo quiere que reemplacen nuestros principios cristianos. Entonces, para el mundo lo más importante es tener, para el cristiano lo más importante es amar, para el mundo lo más importante es nuestro buen nombre, para el cristiano lo más importante es el nombre de Cristo Jesús. No importa que nuestro nombre no sea exaltado, pero que el nombre de Cristo sea exaltado y glorificado. La carne es esa naturaleza caída que desde que nacimos se rebela contra Dios. Es esa desobediencia natural de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro corazón hacia Dios. ¿No? No. Todo lo que hacemos que no le agrada a Dios es obra de la carne, influenciada por el mundo. Y Satanás, que es un ser real, espiritual, que quiere engañarnos, que quiere robarnos, que quiere destruirnos, es un ser poderoso, pero obviamente para nada, ni mínimamente tan poderoso como Dios, pero está allí, es el engañador, es el adversario. Y en Efesios 6, otro día, volvemos a predicar esa enseñanza hermosa de Efesios 6 sobre la armadura del cristiano para prepararnos y para vencer siempre a Satanás. Estoy seguro que ustedes han recibido instrucción al respecto. Y Satanás es un enemigo vencido. El Señor Jesucristo lo venció cuando resucitó de entre los muertos. Y nosotros lo vencemos por nuestra fe en Cristo. Y quisiera que leyéramos algunos pasajes también con respecto a la amenaza de nuestra comunión, pero quiero que miremos cómo Dios provee solución para el pecado. Él siempre, Él nos dice, vamos a leer, cómo nos dice, pero si ustedes hubieran pecado, miren, aquí está la solución, aquí está la solución, aquí está la solución, para que no se rompa la comunión. Leamos primera de Juan, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 2:11. Entonces, prepárense, concéntrense, acérquense a su pantalla y empezamos a leer otra vez. Que el Señor nos hable directamente. Dice, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Lo que era desde el principio, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Sí? Lo que hemos, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, ahí lo dice, ¿no? Y nuestra comunión, el tema de nuestra predicación hoy, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Si sientes el gozo, se está cumpliendo el gozo. Tienes unión perfecta con Dios. ¿Qué más podría alegrar nuestra vida? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando alguien se empieza a apartar de la iglesia, pilas, llámenlo, anímenlo, si pueden reunirse con él a solas y pregúntele, ojalá que pueda
confesar su pecado, porque uno cuando empieza a pecar se empieza a apartar de la iglesia, porque es una reacción natural, ¿no? Cuando empezamos a andar en la oscuridad, nos apartamos de la luz. El 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, pero miren entonces el Señor cómo provee enseguida la solución cuando caemos en pecado, cuando empezamos a cometer pecados. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, aleluya, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y no solamente perdona nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si estás practicando algún pecado, si has caído en algún pecado, hermano, hermana, confiésaselo a Dios y Él te perdonará y te limpiará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, otra vez dice, ¿no? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, Él fue quien llevó la ira de Dios. Él estuvo bajo la ira de Dios para que nosotros no estuviéramos bajo la ira de Dios. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Entonces, por la obra del Espíritu Santo en nosotros empezamos a obedecer a Dios. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. La única forma de que podemos llegar a obedecer a Dios es por la gracia de Dios y es por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros sin el Espíritu Santo jamás podemos llegar a obedecer a Dios. Pero el que guarda su palabra por la presencia del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, podemos guardar su palabra. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Amén. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, en obediencia, en santidad, lo que, como decía ahorita, solamente Él puede hacer, el Señor. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, aleluya, y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Sería una contradicción. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Muy claro, ¿no? Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Hasta ahí con ese texto. Y quiero que pasemos al otro, Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 7 hasta el 5:5. Entonces, qué belleza cómo el Señor nos provee solución para el pecado, ¿no? Que es lo que nos aparta de la confesión de nuestros pecados, el arrepentimiento, la confianza de que es Él el que nos ayuda, la confianza de que es Él el que nos perdona, la confianza de que es Él el que nos guía a confesar nuestros pecados, apartarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonarnos y entonces retomamos. Si caemos, nos levantamos y seguimos adelante. Vamos a leer este otro. Primera de Juan 4:7 en adelante. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces ya leímos ese ya también, porque Dios es amor. 9. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él, el Evangelio. ¿Cierto? El 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio
por el perdón. Entonces recordemos que la gran amenaza de la comunión es el pecado. Y aquí otra vez el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, nos dice, miren, ese problema que tenemos que nos puede separar por un tiempo, podemos perder esa experiencia linda de la comunión, ya está solucionado. Para eso envió Dios a su Hijo, para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Nos ha repetido el Señor veces, Él te perdona, Él te perdona, Él te perdona. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, entonces como respuesta a ese perdón y ese perdón y ese perdón, ¿cómo reaccionamos nosotros? Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. El que ama a Dios, hay personas que dicen, no, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, ay, pero no me gusta ir a la iglesia, no, yo soy un cristiano, pero es que no me gusta ir a la iglesia, no. No, el que ama a Dios y ama al Señor Jesucristo, ama al pueblo de Dios. Eso es una manifestación clara de la verdad en una persona, del verdadero nacimiento espiritual en una persona que ama al pueblo de Dios. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Uno de nuestros enemigos es el mundo, entonces todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esos principios y valores horribles del mundo los vencemos, ya no nos regimos por esos principios ni esos valores del mundo. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Vencemos al mundo porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces ya hemos hablado de la base de nuestra comunión, hemos hablado de la experiencia de nuestra comunión, terminamos de hablar de las amenazas contra nuestra comunión y vamos a terminar hablando de, bueno, qué consecuencias prácticas, diarias, cotidianas, vivenciales tiene para nuestra vida tener comunión con Dios. Y lo vamos a leer en Gálatas capítulo 5, del 19 al 26. Y ahí terminamos. Entonces dice allí, entonces, qué trae a nuestra vida la comunión con Dios? Quise leer desde el 19 para que veamos el contraste en cómo es una vida cuando no tenemos comunión con Dios y cómo es la vida cuando tenemos comunión con Dios. Dice el 19, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Entonces, si seguimos andando en la carne y no en el espíritu, lo que vamos a ver es muy claro. Vamos a ver inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría. Primera de Juan termina en el último versículo, dice, hijos míos, cuidaos de los ídolos. En la Nueva Traducción Viviente dice, hijos míos, que nada ocupe el lugar de Dios en su corazón. Entonces, si cualquier otra cosa que no sea Dios ocupa el lugar de Dios en tu corazón, estás cayendo en idolatría. De pronto el trabajo, la familia misma, tú mismo, algunas cosas materiales, en fin, todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en tu corazón se constituye en un ídolo. Entonces, pues, podemos arrepentir y decir, Señor, solo quiero que tú tengas la prioridad en mi corazón, que tú seas el rey, que tú seas el soberano en mi vida, en mi corazón,
que tú ocupes tu lugar de rey en mi corazón. Idolatría, hechicería, o esto es muy práctico, ¿no? Una manifestación de las obras de la carne en la que podemos caer muy fácilmente, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Pero el Espíritu Santo nos lleva a otra dimensión gloriosa. En cambio, la clase de fruto, este es el fruto de nuestra comunión con Dios, con su Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo, con la iglesia. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida cuando andamos guiados, llenos del Espíritu Santo, ¿cómo en nuestra vida? Produce en nuestra vida es amor. ¿Quién no quiere tener una vida así? Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, una vida llena de gentileza, de bondad, de fidelidad, una vida llena de humildad y de control propio. No existen leyes contra esas cosas. Entonces, maravilloso fruto de esa comunión con Dios y de la comunión con nuestros hermanos en la iglesia. Oremos, que el Señor nos ayude para que podamos vivir en comunión con Él y con nuestros amados hermanos y hermanas. Señor, gracias por leer estos versículos, por meditar en nuestra comunión contigo, en nuestra comunión como iglesia. Señor, queremos crecer en comunión, queremos leer más tu palabra para poder entenderte más, para poder saber las historias de tu pueblo, para poder maravillarnos ante todas tus obras, todas tus promesas cumplidas, todas tus profecías, la manera como trataste a tantos hombres, a tantas mujeres. Todo eso aumenta nuestra fe, aumenta nuestra revelación de ti, y nos gozamos y vivimos días llenos de tu Espíritu Santo, llenos de amor, de alegría, de paz, llenos de dominio propio, Señor. Es maravilloso vivir una vida de comunión contigo, Señor. Te pido por cada hermana, por cada hermano, que se goce a partir de hoy en esa comunión contigo y en su comunión con la iglesia. Así sea, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, mis hermanos y hermanas.